Bien, mis amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Su hermano Jorge Pérez, estamos aquí, mis amados, con el propósito de poder ver a profundidad el capítulo 6 del libro primero de Samuel. Un capítulo que habla sobre la gloria de Dios no puede ser cautivada. Es imposible cautivar la gloria de Dios. Es imposible encerrarla en en una ciudad. Es imposible cautivar, porque hablar de la gloria de Dios es hablar de la misma manifestación de Dios. El querer cautivar la gloria de Dios es frenar, es evitar de que Dios se manifieste, de que Dios pueda actuar, es querer controlar a Dios. Así que el tema que le pusimos a este capítulo es que la gloria de Dios no puede ser cautiva, jamás. Y nosotros, el día de hoy, queremos hablar y a la misma vez queremos charlar. Yo quisiera que usted tenga su Biblia a mano, busque el capítulo 6 porque lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Quiero hacer una pregunta simple. ¿Cree usted que la gloria de Dios se puede cautivar? ¿Ha analizado en esto? No, No, De ninguna manera. de ninguna manera, ¿verdad? Amén. Amado, como introducción, el capítulo 6 de Primero de Samuel narra el dramático regreso del arca del pacto desde el territorio filisteo a Israel. Y en este capítulo nosotros vamos a estar haciendo preguntas. Yo quisiera que usted, si no tiene ruido en su casa, usted puede abrir su micrófono. Simplemente son preguntas simples las que voy a hacer para que juntos podamos ir avanzando en esta clase. Bien, entonces, lo primero es que podemos ver qué buscaba el arca de Jehová en tierra de Filisteo. ¿Qué buscaba? ¿Por qué estaba ahí? porque los filisteos se la llevaron cautiva, Amén. ¿En qué capítulo vimos eso? el capítulo pasado. En el 4. Ajá, el cuatro. Exacto. En el capítulo 4 vimos que ellos se llevaron el arca de Jehová. Ajá, ¿En sí, qué porque en el momento 5 se ya lo fue las llevaron? enfermedades. Sí. ¿En qué momento se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? Porque ellos derrotaron a los israelitas y después de haber derrotado a los israelitas se llevaron cautiva el arca de la alianza. Exactamente. Amén. Entonces, dice que ellos, tras experimentar grave consecuencia, ¿por qué? Por retener el arca, los filisteos comprenden que no pueden dominar a Dios, al Dios de Israel. Y esto es Mm. interesante, porque eso es lo que pasa durante todo el capítulo que estuvimos mirando. Ellos se dan cuenta, ellos analizan y dicen, Dios mío, Padre, ¿qué hemos hecho? No podemos cautivar esta arca, vamos a salir de ella. Mm. Entonces, el capítulo enseña algo muy importante. Vamos a ver lo que es la santidad divina. Estaremos mirando el temor de Dios y estaremos mirando la necesidad de reconocer la soberanía de Dios. Y esto es muy importante, mis amados. ¿Qué debo saber para yo entender este capítulo bien? ¿Qué debemos saber? Le dije que íbamos a estar haciendo preguntas. Quiero que usted pueda conectarse conmigo. ¿Qué debemos saber nosotros para poder entender bien este capítulo?
Es imposible cautivar la gloria de Dios. Amén. Es importante poder recordar, hay un punto que quiero mencionar. Alguien busque Éxodo 25, capítulo 22, para nosotros poder entender realmente por qué razón o qué nosotros debemos de saber para poder entender este capítulo. Vamos a ir a Amén. Éxodo 25, versículo 22. Amén. Dice, y en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, Amén. y pondrás el propiciatorio encima del arca. Sí, En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. exacto. Sí, sí, sí. Éxodo 25, 22. No, Éxodo 25, 22. No es Y eso. de allí Exacto. me declararé a ti y Exacto. hablaré contigo de sobre el propiciatorio, Wow. de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, Wow. todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Wow. Usted está mirando en qué lío fue que se metieron los filisteos. Ujú. Los filisteos se acaban de meter en un problema serio porque Jehová estableció que desde ahí era que iba a hablar con el pueblo. Representaba la presencia de Eso Dios. representa, el arca representaba la misma presencia de Dios. El arca representaba al mismo Dios vivo, manifestado. Israel había perdido el arca en la batalla. Y eso lo vimos en 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Quién lo lee? 1 Samuel 4, 10 y 11. ¿Quién lo lee? Amén. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido Exacto. y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues Ajá. cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Ujú. Y el arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Exacto. Ofni y Y Fines. Finés. Exactamente. Usted se fija. O sea, ellos matan a 30,000 hombres. Ok, está bien. No pasa nada. Lo eliminaste. Pero tomar el arca de Dios. Mm. Aquí la cosa se puso seria. Así que ahora Dios mismo es quien vindica su gloria sin la ayuda de Israel. En primer lugar, Israel estaba totalmente perdido. Ellos sabían que no podían contra este pueblo. Sí. Ahora, ¿quiénes eran los 5 príncipes filisteos? ¿Quiénes eran? ¿Sabe usted quiénes eran? Pregunta. ¿Sabe usted quiénes eran? Bien, los 5 Pastor, príncipes filisteos eran los gobernantes de las principales ciudades-estado de Filistea. Y ahí encontramos 5 ciudades principales. Y es importante tomar en cuenta esto porque en base a las 5 ciudades es que posteriormente ellos van a enviar la ofrenda de expiación por sus pecados. Entonces, ellos gobernaban Asdod, gobernaban a Gaza, Gaza, Ascalón, Ascalón. Gat y Ecrón. Estas 5 ciudades formaban una confederación política y militar. ¿Qué significa esto, mi amado? Que cada uno tenía su propio príncipe. O sea, cada ciudad de esta tenía un príncipe. Por eso, usted va a darse cuenta que ellos tomaban, o sea, ellos se juntaban para tomar una decisión importante. Lo que significa esto, que cuando ellos toman la decisión de tomar el arca, fue algo muy importante, eso fue consensuado entre ellos. Pero ahora se van a encontrar con otro problema serio y es que están teniendo muertes repentinas y ahora ellos tienen que también juntarse, la confederación completa, o sea, los 5 príncipes que gobernaban las 5 ciudades tenían que juntarse ahora para tomar
una decisión con este asunto. Entonces, algo importante que quiero resaltar es que ellos no eran reyes absolutos. ¿Qué significa esto? Que ellos funcionaban más como gobernadores soberanos que actuaban en consenso cuando el Estado afectaba a toda Filistea. O sea, si había un caso de repente que toda Filistea se veía involucrado, entonces ahí ellos tomaban una decisión de manera conjunta. Así que estos 5 príncipes son mencionados en varios lugares. Por ejemplo, en Josué capítulo 13, versículo 3, ahí lo mencionan los 5 príncipes de los filisteos. Y también lo vimos en Jueces capítulo 3, versículo 3. Bien, ¿qué hacían estos príncipes? Es muy importante saber qué hacían ellos, ¿verdad? ¿Qué hacían? Número 1, ellos organizaban el ejército. ¿Qué significa? Que así como ellos no solamente eran príncipes de su ciudad como tal, sino que ellos mismos se encargaban de organizar el ejército para estar listo para la guerra. Así es que cuando un príncipe quería que otro estado o otra ciudad-estado se uniera con ellos, ellos no hablaban con la guardia, ellos hablaban con el príncipe, porque el príncipe era el que se encargaba de organizar el ejército. Por eso, cuando ellos iban a tomar una decisión, lo que hacían es que se juntaban los 5 príncipes, porque ellos mismos, valga la redundancia, eran los que ordenaban el ejército militar. Otra cosa que ellos hacían era que administraban justicia local. O sea, ellos mismos aplicaban la justicia. Por eso, dentro de su gobierno, como gobernadores, ellos eran soberanos. Pero como reyes no eran soberanos porque la decisión se tomaba de manera conjunta. Supervisaban el culto de sus dioses como a Dagón, por ejemplo. Eso era otra de las funciones que tenían los príncipes de los filisteos. En este caso, ellos fueron los responsables de decidir qué hacer con el arca y cómo apaciguar la ira de Dios. Eso nosotros lo vamos a estar mirando porque ellos van y toman un consenso, llaman a sus agüeros o a sus hechiceros para tomar una decisión, y esto lo hicieron de manera conjunta. Así que durante todo este capítulo vamos a estar mirando 4 puntos importantes, que es la desesperación de los filisteos, el método de devolución que está entre el 7 y el 12, la llegada de Bet-Semes y el juicio sobre Bet-Semes, que eso nosotros lo vimos, pero ahí más adelante ahora lo vamos a hablar con más detalle. La desesperación de los filisteos, versículo del 1 al 7. ¿Qué pasó ahí? El arca estuvo 7 meses en territorio filisteo. 7 meses, mi amado. Durante esos 7 meses trajo destrucción y trajo plagas. Dice, probablemente tumores o tumbones como una peste. Ellos, durante esos 7 meses que tuvieron el arca de Jehová, ellos se encontraron en un acto de desesperación porque no hallaban qué hacer. Ellos acaban con 30,000 hombres y ahora, solo por llevarse el arca, están teniendo plaga y la gente se le está muriendo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Durante esos primeros versículos vamos que ellos agarran y van y consultan a sus sacerdotes y adivinos. Vamos a ver en qué momento eso sucedió. Vamos a leer. ¿Quién me lee el versículo 3 del mismo capítulo 6? Amén. El 3 dice, hermano. Sí. Ellos dijeron,
Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos. Perdón, mi amada. Lea el dos es muy Amén. importante, sí. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Mm, Hacenos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Se fija? ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a sus sacerdotes, llamaron a los adivinos y empezaron a consultar con ellos para saber cómo iban a devolver el arca. ¿Qué estaban ellos haciendo? Reconociendo que el Dios de Israel era más poderoso que sus dioses, especialmente el que ellos tenían, que es Dagón. ¿Qué dice el versículo 5, mi hermana? El 5 dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ok, amén. Entonces, ellos se le aconseja enviar el arca con una ofrenda de expiación. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Esto simbolizaba las plagas por las cuales ellos estaban sufriendo. Ahora bien, eso fue en cuanto a lo que era el momento de desesperación. Pero vamos a ver el método que ellos utilizaron ahora para la devolución. Y este método, aquí pasó algo muy importante, porque ellos quieren poner a prueba si realmente fue Jehová el que está obrando, amado, y lo que ellos hacen aquí es un acto que cuando Dios lo manifiesta es milagroso. Y quisiéramos ver algunos detalles muy importantes. Versículo 7 al 12, ¿quién me lo lee? Lo puedo leer. Sí. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unid las vacas al carro y Ok, haced volver. párelo ahí, así mismo, al pasito. Oiga esto. Los filisteos preparan una carreta nueva y colocan el arca junto a la ofrenda. ¿Y qué hacen? Usan 2 vacas recién paridas. Esto, mi amado, que ellos hicieron, era algo imposible que pasara si no fuera Dios que guiara a esas vacas. ¿Por qué? Porque las vacas que ellos utilizaron, dice que nunca habían sido uncidas, o sea, esas vacas nunca habían tenido ningún tipo de entrenamiento. Muestra esto un acto milagroso en sí, porque naturalmente estas vacas no habrían dejado a sus becerros. Óigame, ninguna vaca que usted, a menos que no estuviera entrenada, no iba a dejar sus becerros solo para agarrar y irse a un lugar a llevar algo sin haber tenido ningún tipo de entrenamiento. Usted mira lo que dice el texto, cómo ellos le aconsejan. ¿Cómo le dijo mi amada? Busque vaca que qué. Que críen. Ajá. Amén. Que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. O sea, está diciendo, separa a la mamá del papá, No, manda a los becerritos para su casa y ellas ponla ahí, que si realmente es Dios, óyeme, el Dios de Israel va a hacer que vayan allá, pero si no es Dios, esas vacas se van a devolver detrás de esos muchachos. Eso es lo que le está diciendo, o de su vaquita. Óyeme a mí, de que muchacho. Siga, sierva. tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Exacto. Y os llevaréis, si sube por el camino de su tierra, a Bet-Semes. Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos
que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Por accidente, exactamente. ¿Se fija? Sigo, hasta el 12 te dijo. Hasta el 12, sí. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, al carro y encerraron en casa sus becerros. Oh, Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja de los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin wow. sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Wow. Y los príncipes de los filisteos Wow. fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Wow, usted se imagina. Mire esto. Lo que ellos ponen a prueba sucede exactamente esto, porque ellos necesitaban saber si era Jehová o si fue una casualidad lo que le está pasando. Así que ellos dicen, si las vacas van directamente a Bet-Semes sin desviarse, sería una confirmación que el castigo era una obra de Dios y no una casualidad. Así que Dios dirige incluso a los animales para manifestar su voluntad. Y esto, amado, es importante. Ahora, ¿quiénes son los que le dan el consejo a ellos para enviar la ofrenda a Jehová? Es una pregunta. Los magos, ¿no? Y adivinos. Exactamente. Excelente. Lo adivino de ese tiempo, ellos eran profetas, no adivino como lo que conocemos hoy día, ¿verdad, hermano? No, eran adivinos. Brujos. Sí, eran adivinos. Eran adivinos tal cual, porque ¿qué pasa? Los adivinos utilizaban la hechicería, pero también utilizaban hay una palabra que la Biblia dice, encantos. Utilizaban los encantos para poder adivinar, que los adivinos funcionaban como profeta y por eso ellos siempre le profetizaban cosas buenas al rey. Y los reyes siempre tenían eso a su lado, siempre tenían los sacerdotes, que era para comunicarse con los dioses que ellos tenían, y los adivinos eran los que le funcionaban a ellos como profeta. Amén. Entonces, dice que llamaron pues los filisteos a los sacerdotes y adivinos, diciendo, ¿qué haremos del arca de Jehová? Usted se fija, ellos necesitaban hablar con los sacerdotes porque los sacerdotes eran los que tenían la conexión divina y el adivino entonces era el que podía profetizarle a ellos. El adivino era el hombre sabio, el que le podía decir el consejo que ellos realmente necesitaban. Entonces ellos le dicen, hacednos saber de qué manera la hemos de devolver a su lugar. Ellos estaban desesperados. Entonces, ¿quiénes eran esos sacerdotes y quiénes eran esos adivinos? La pregunta es importante. Los sacerdotes eran ministros paganos dedicados al culto de Dagón y a otras deidades. Lo mismo que nosotros vemos en la tribu de Leví, que eran los que se dedicaban al culto a Dios. Asimismo, ellos tenían sacerdotes que se dedicaban a los cultos de los dioses paganos. ¿Y quiénes eran los adivinos? Los adivinos eran hechiceros o agoreros, personas que practicaban las artes ocultas, buscando dirección sobrenatural. O sea, ellos eran la persona de la mística. Así que, aunque eran paganos, ellos reconocieron que la ira de Dios, del Dios de Israel, requería una respuesta seria y simbólica. Por eso ellos le dan este tipo de consejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan los ratones? Los ratones, ¿qué significan?
Los ratones de oro representan simbólicamente la plaga que devastaban las ciudades y los campos filisteos. Ustedes recuerdan que ellos lo dijeron a sí mismos cuando le dieron el consejo, ¿verdad? Y hay dos interpretaciones que la vamos a mencionar. Número uno, plaga roedores. Literalmente los campos de grano eran destruidos por ratas o por ratones y eso provocaba hambre. Así que por eso ellos toman como expiación, hacen el ratón, lo funden de oro y lo mandan como una ofrenda a Dios. La otra interpretación es que se asocia con las enfermedades. Muchos estudiosos creen que los ratones transmitían la peste bubónica, similar a la peste negra, lo que explica la mención simultánea de tumores o bubones y ratones. Por eso ellos hablan de esto. Entonces, el último punto, o el penúltimo punto, es la llegada a Bet-Semes. Muy importante. Desde el versículo 13 al 18. Ahora miramos que los filisteos, los príncipes, provocan que las vacas lleguen hasta Bet-Semes. ¿Qué pasó cuando llegan a Bet-Semes? Versículo del 13 al 18. ¿Alguien está por ahí que quiera leer? El versículo 13 y 14. Amén. Sí, 13 y 14. sí. Dice, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Amén, tremendo. Ok, ellos llegan, ven el arca que llega. Ellos en ese momento estaban cosechando trigo. Fíjense qué importante esto, porque el arca llega en momento en el que ellos están cosechando. Así que ellos se alegraron al ver el arca. ¿Y qué hacen cuando la ven? Le ofrecen holocausto y le ofrecen sacrificio a Dios. Versículo 15, mi amado. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Amén. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Sí. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Ok, siga ahí el 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Wow, párenlo ahí. Cuando los filisteos observan desde lejos, confirman la soberanía de Dios y se embalan para Ecrón. ¿A qué fueron ellos para Ecrón? Dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Amén. Aquí estamos hablando, o sea, ¿qué hacen ellos? Ellos cuando ellos miran la soberanía se van para Ecrón y allá se juntan con los demás y dicen, mira, sin duda alguna esto fue Jehová el castigo. Así que ellos confirman esa soberanía. Y el versículo que leyó el hermano entonces confirma por qué razón ellos enviaron 5. Y esto estaba representando, lo enviaron en representación de las 5 ciudades, de los 5 príncipes filisteos, ¿verdad? Ahora, el 17 dice que fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. ¿Por quién? Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón, por Gad y por Ecrón 1.
y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecen a los 5 príncipes. O sea, que ellos no solamente ofrecieron por ellos mismos como príncipe, como responsable de todas las decisiones que ellos toman, sino también lo hicieron por las ciudades. ¿Ok? Entonces, Dios recibe la adoración genuina de su pueblo, pero el respeto y la reverencia deben de acompañarla. ¿Por qué pasa esto? Por lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué debe de ser acompañada la reverencia junto con la adoración? Y esto lo vamos a ver en el último punto que vamos a ver ahora, del 19 al 21. ¿Qué pasó del 19 al 21? ¿Qué pasó? ¿Cómo dice? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Cómo así, ministro? O sea, el arca llega a Bet-Semes, donde se supone que estaba. Los hombres de Bet-Semes le ofrecen holocausto a Jehová y ahora dice que Jehová lo hace morir. ¿Y por qué Jehová lo hace morir? Porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo Oh, morir del pueblo a 50,000 wow, 70 hombres. wow. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ok, ahora yo quisiera que alguien me busque para que usted vea la razón de todo. Números capítulo 4, versículo 20, por favor. Números capítulo 4, por favor. Verso 20. Sí. Dice, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Se fija. Esto estaba prohibido. Ellos empezaron bien, adoraron a Dios, le ofrecieron holocausto, pero estaba prohibido entrar y mirar. Porque ese acto de mirar la gloria de Dios estaba reservado específicamente para el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote solamente podía entrar ahí una vez al año. Y tenía que hacer un rito muy grande antes, santificarse, purificarse, lavarse. Tenía que durar como 7 días de purificación, más un sinnúmero de cosas, la vestimenta, el efod. Y tenía que ir a ofrecer sacrificio en el lugar santo, en la mesa del pan de la preposición, ofrecer incienso en el altar del incienso. O sea, eran muchas las cosas, encender el candelabro, todo eso. Santificarse. Santificarse. Así que la adoración debe de tener reverencia a Dios. No es porque Dios es Dios, yo lo voy a adorar. No. Aquí miramos que murieron ahora más de lo que mataron los filisteos, solo por mirar el arca. Esto es mucho que decir. Entonces, como castigo, Dios mata a 50,000 hombres. ¿Cuántos murieron con los filisteos? 57,000. No, fueron 30,000 que leímos, ¿no? 30,000, ya. Exacto. Mas, sin embargo, ahora Dios mata a 50,000, amado. 50,070. Exacto. Dice que hay una variante textual, algunos manuscritos dicen que son 70 hombres, pero en todo caso fue una tragedia seria. El pueblo entonces teme y reconoce que no puede tratar a Dios con ligereza. O sea, ellos no podían decir, porque Jehová es Dios, porque Jehová trajo el arca, vamos a tratarlo como sea. No, Jehová tiene un orden. Amén. Jehová, eso es un Dios santo que requiere algunos requisitos para nosotros entrar a la presencia. Y lo primero es la purificación, limpiarse, santificarse. Y pide a los habitantes de Kiriat Jetarim que vengan el arca. Clave aquí, la familiaridad no debe de producir irreverencia hacia lo sagrado. Desarrollo y explicación de este capítulo, mis amados. La santidad de Dios, ni los filisteos, ni israelitas podían acercarse a Dios sin temor reverente. El arca no era un amuleto,
sino la manifestación de su presencia. Y esto es importante. No era eso, ¿verdad? Dios no necesita ser defendido por nadie. Aún en tierra enemiga, Dios se defiende solo. Yes. El juicio comienza por la casa de Dios. Primero fueron los filisteos, pero también Israel fue juzgado por su falta de reverencia. Es importante la reverencia a Dios. Así que la obediencia parcial es desobediencia. Si usted obedece de manera, obedece un poquito y otro chin no, eso no es obediencia. Así que los filisteos reconocieron a Dios parcialmente y los de Bet-Semes cometieron un acto irreverente pese a su adoración inicial. Porque ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Le ofrecieron holocausto a Jehová. Pregunta, mis amados. Tengo 6 preguntitas ahí para vos. Espero que este capítulo haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en el territorio filisteo? 7 meses. 7 meses. 7 meses. 7 meses. Excelente. 7 meses. Primero de Samuel 6:1. ¿Qué ofrenda enviaron los filisteos junto con el arca? Ratones de oro. Tumores Tumores. De oro, ratones de oro. y ratones. Excelente, así mismo. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, como reconociendo las plagas que ellos habían sufrido. Amén. ¿Cómo demostraron los filisteos que las plagas eran castigo divino? ¿Cómo ellos lo pudieron demostrar? Consultando los adivinos. No. No. Recuérdense que cuando ellos consultaron a los adivinos era para saber qué hacer. Ahora, Ya pasé, ¿cómo pasé. demostraron Era ellos? con los carros que mandaban, encerraron, yo creo que va por ahí, por la vaca, los carros, que si llegaba derecho el carro era de Dios, no ya era Amén. De la si no vaca. llegaba derecho, era Excelente, con los excelente, excelente, mi amada. Eso fue un acto milagroso, así mismo. Dejaron que 2 Ay, vacas recién paridas, llevaran el Sí. arca sin dirección humana hacia Israel. Eso fue un acto Ajá. milagroso, mi amado, sí, mis amados. gloria a ti. Amén. Dice, ¿qué error cometieron los hombres de Bet-Semes? Vieron la arca. Mirar la presencia de Dios en el arca. Excelente. Sí. Miraron adentro del arca, desobedeciendo las instrucciones Jorge. que Dios Me- había ya establecido. Amén. Sí, es interesante eso. ¿Cuál fue la consecuencia de la irreverencia de Bet-Semes? La muerte de 50 La muerte de 50,000 personas. israelitas. 50. Excelente. Dios hirió a muchos hombres como castigo. Y esta pregunta la pusimos de esa manera porque algunos creen que fueron 70 hombres, otros dicen que fueron 50,000. Lo importante es que fue un castigo por su falta de reverencia. Bien. Amén. ¿Qué lección principal nos enseña Primero de Samuel, capítulo 6, sobre Dios? Es una pregunta para todos. Que no debemos desobedecerlo, porque ellos desobedecieron haciendo cosas que ellos sabían que no podían y por eso le llegó la muerte. Por ejemplo, mirar las cosas sagradas Exacto. dentro del arca. Reverencia ante Amén. Reverencia. Excelente. Que ¿Alguien no, más? que no debemos de tomar a la ligera la presencia de Dios y su gloria. Eso. Así mismo es. que Dios nos Hermano, y Dios no nos- va, que no roba. La gloria de Dios no puede ser cautiva. Exactamente. así es, perfecto. Exactamente. Que Dios no necesita ayuda para hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Excelente. Dice que su santidad exige reverencia, como todos han dicho, y obediencia. Él no puede ser tratado como algo común. Oh,
Jehová llegó, está ahí, vamos a mirar. No, a usted le pusieron órdenes. Dios es un Dios de reglas, de órdenes. Y hay que seguirla porque esto marca la obediencia y reverencia ante Dios. Conclusión de este capítulo, mis amados. Primero de Samuel nos enseña que la gloria de Dios no puede ser controlada, mi amado. Los filisteos no podían manipular la gloria de Dios. Nadie lo puede hacer, ni siquiera ni ningún hombre, ni siquiera los mismos hijos de Dios, sean ellos enemigos o incluso su propio pueblo. Amén. Su presencia exige santidad. O sea, cuando Dios se manifiesta, mi amado, cuando Dios dice estoy presente, esa presencia de Dios exige que el hombre viva una vida de santidad. De lo contrario, hay muerte. Temor reverente. Su presencia exige el temor con reverencia. No es miedo, sino un temor con reverencia. O sea, que usted se acerca a Dios con respeto. Usted se acerca, o nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Con esa reverencia, con ese cuidado, cuidado de cumplir y obedecer todo lo que Jehová ha dicho. Eso es reverencia. Así que obediencia estricta, eso aprendemos. Este capítulo también muestra que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. No la comparte. ¿Cómo va a ser que unos filisteos van a coger la gloria de Dios y la van a tener de que en sus ciudades? ¿Cómo así? No. Dice, y que el juicio es una expresión de su santidad. O sea, las personas que murieron a causa de la santidad de Dios. Di que van a cautivar al Señor. ¿Y cómo? Jamás. ¿Cómo? Finalmente, mis amados, aprender de este evento, de este evento debe llevarnos a valorar y a honrar la presencia de Dios en nuestra vida con un temor santo. Dios les Amén. bendiga, Dios les guarde. Espero que Amén. este capítulo haya sido de bendición, mis amados, como lo fue para mi vida también. Llegamos a la parte final. Si alguien tiene alguna opinión, algo que decir, también puede Yo tengo hacer. una pregunta. Sí, Sí. Santo es. Aquí dice las ofrendas que mandaron, dice 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. sí. Yo quiero saber a qué se refieren con 5 tumores. Los tumores representaban específicamente la calamidad que ellos estaban sufriendo. Por ejemplo, las enfermedades que ellos recibieron. Ellos pasaron dos cosas. Los ratones se comieron toda la cosecha y por eso había hambre en la ciudad. Y los tumores era a causa de las enfermedades que ellos mismos estaban sufriendo. Entonces, lo que ellos hacen es que toman un símbolo de lo que le dañó a ellos y lo funden en oro como una ofrenda para la expiación de su pecado y se lo envían a Jehová. Prácticamente fueron las consecuencias que ellos sufrieron Exacto. por profanar la presencia de Dios. Ellos recibieron tumores, las personas murieron por tumores Sí, y sus cultivos fueron totalmente acabados con los ratones. Entonces, Sí. por eso es que ellos deciden de la misma manera como en contribución de lo que ellos habían recibido, pero digamos de una forma de mostrarle a Dios de que ellos, a pesar que fueron, digamos, dañados con eso, ellos lo retribuyen en figuras de oro. Exacto. Sí. Figuras de oro. Y es importante eso, porque no lo hacen de plata,
No lo hacen de cobre, lo hacen de oro. Exacto, Lo hacen de exacto. oro y de oro puro. Ellos estaban tratando de hacerle un presente significativo a Jehová. Acordémonos que el oro es algo sagrado, algo precioso, lo más precioso que hay. Lo más Digamos, simboliza pureza. de los símbolos, digamos, los símbolos que hay. Ujú. Entonces, por eso ellos lo hacen de esta manera. Así es. Así es. ¿Alguien más, mis amados? ¿Le pudimos responder, mi hermana Mireya? Eso era así, gracias, hermano. Ah, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? ¿Algún aporte que quiera usted hacer? Me queda un minuto. Estamos venciendo, estamos venciendo. Wow, felicitaciones, maestro. Gracias a usted, mi amada. Usted es la que y su amado esposo nos han dado la lección. Sí se puede. Oh, Sí mi se Dios. puede, sí se puede. Bien, mis amados. No, yo diría, Ujú. gloria a Dios. Yo diría que Ahí se le fue a la hermana se le fue el internet. Se desconectó, parece. Bien, mis amados, pues damos gracias al Eterno por este tiempo que nos ha regalado. El día de mañana continuamos con el capítulo 7. No se lo pierda. Lo que nosotros leímos hoy lleva una continuidad que como hasta el capítulo 8, creo, que todavía están enlazados. Así que enamórese de las escrituras y sáquele el mejor provecho. Quiero pedirle a nuestra hermana Martica si nos puede despedir en oración, por favor.